Y bueno, a continuación, nuestra siguiente conferencia la va a dar el maestro Carlos Juárez Yescas, que es el ganador del premio a la mejor tesis de maestría en ciencias químicas, Rafael Yescas Frisby, en nuestra edición 2021. La conferencia se denomina El dopaje aniónico del cuprato de litio y su efecto en el desempeño como material catódico de intercalación en baterías de ion de litio. Entonces, voy a dar la semblanza del maestro Juárez Yescas, que estudió la licenciatura en química en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde trabajó con el grafeno químicamente modificado como aditivo conductor en baterías de ion litio. En la misma institución realizó sus estudios de maestría estudiando el efecto del dopaje aniónico en el desempeño electroquímico de cuprato de litio. Actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Illinois. Sus principales intereses académicos son la electroquímica y la ciencia de los materiales, con enfoque en el almacenamiento de energía eficiente y amigable con el medio ambiente. Su investigación se centra en el estudio de nuevos electrolitos sólidos y de las interfaces que se forman en las baterías de estado sólido para elucidar los mecanismos de degradación. Carlos también está ampliando activamente sus horizontes, aprendiendo a aplicar nuevas técnicas computacionales para gestionar e interpretar eficazmente sus datos experimentales. En su tiempo libre expresa su amor por la química en la cocina. Bienvenido, Carlos. Muchas felicidades por tu premio y pues te doy la palabra. Hola a todos, espero que mi audio esté funcionando perfectamente bien. Agradezco muchísimo esa magnífica introducción y antes de empezar mi presentación quiero felicitar al profesor por su excelente presentación y todo su trabajo verdaderamente inspiracional para todos nosotros que estamos en el camino profesional todavía. Como mencionó la doctora, mi trabajo tiene que ver con el cuprato de litio y cómo el dopaje aniónico afecta su desempeño electroquímico y también cómo modifica su estructura. Antes de entrar a los resultados, quiero hablar un poquito de la motivación detrás de este trabajo. En la actualidad ha habido una transición de energías no renovables a energías renovables, pero debido a la intermitencia de estas energías, se requieren sistemas inteligentes de manejo de la energía para poder utilizarlo cuando más se necesita, especialmente por nuevas tecnologías que requieren mucho de electricidad como autos móviles, como Tesla ya anunció también sus camiones eléctricos, casas inteligentes, y una de las tecnologías más prometedoras para almacenar energía son las baterías de ion litio. Por si no están muy familiarizados, una batería de ion litio generalmente tiene tres componentes importantes. Primero, el ánodo, que en baterías comerciales generalmente es de grafito; el cátodo, que es un metal de transición, un óxido de metal de transición; y el electrolito y el separador. En esencia, esos son los tres componentes de una batería de ion litio, y las baterías de ion litio son de interés porque tienen una vida útil muy larga, especialmente si se comparan a las baterías de plomo ácido o de níquel. Tienen una densidad energética mucho mayor, quiere decir que pueden almacenar más energía, ser más ligeras y más compactas, y tienen una eficiencia colómbica muy alta, particularmente cuando se comparan con las baterías de plomo ácido. Esto quiere decir que la eficiencia colómbica quiere decir cuánta energía se recupera después de almacenar energía. Y también pueden soportar ciclos profundos de carga y descarga, eh, lo cual se traduce a podemos cargarlos al 100% y descargarlas casi al 0%, y no sufren daños en términos de su vida útil. Eh, pero uno de los componentes más limitantes de las baterías de ion litio son los materiales catódicos. Son los que generalmente limitan la capacidad, el voltaje en el que operan, y hay varias tendencias para mejorar las baterías de ion litio. Una de ellas son la síntesis de nuevos materiales, como los famosos los lithium rich, o los ricos en litio, que usan diferentes metales de transición.
Otras tendencias son tomar materiales que ya existen, como el ortofosfato de hierro litio, el cobaltato de litio, y recubrirlos con diferentes materiales para que soporten ciertas condiciones, tengan mayor capacidad, mejor conductividad. Y una de las cosas que nos interesa a nosotros es el dopaje aniónico. Em, Ahora, en el grupo de electroquímica de almacenamiento de energía en Aguamista-Palapa se ha trabajado mucho el cuprato de litio porque tiene una capacidad teórica bastante alta, es a base de cobre, lo cual es amigable y relativamente barato. Entonces sería una buena alternativa a químicas que usan, por ejemplo, cobalto. Pero a continuación les voy a mostrar unos de los grandes retos que tiene este material. Aquí en la izquierda tengo una voltamperometría cíclica, en donde en la oxidación se observa la oxidación del cobre 2 a cobre 3 en la estructura, pero a potenciales superiores lo que ocurre con este material es de que el oxígeno participa en las reacciones redox, evoluciona oxígeno y lo que termina pasando es que degrada el material activo. Y esa degradación del material activo se ve porque hay una pérdida de reversibilidad del material, ya no se puede al recuperar la energía que se almacena y resulta en una capacidad muy baja con respecto a lo que normalmente se espera. Entonces, partiendo de este problema, nosotros buscamos en la literatura y lo que muchos grupos de investigación de baterías hacen es que toman un material activo que quieren mejorar, que quieren hacer funcionar a potenciales más altos y lo dopan con flúor. Y se ha reportado que es una técnica muy eficiente para mejorar las propiedades físicas y electroquímicas de los materiales. Entonces, nuestra propuesta es bastante sencilla. Si podemos suponer que la evolución de oxígeno ocurre mediante oxígenos vecinos en la estructura cristalina, ¿qué pasaría si sustituimos ciertos oxígenos en la red cristalina por flúor? ¿Podría eso inhibir la evolución de oxígeno y podría darnos mejor ciclabilidad y mejor vida útil de este material? Entonces, para hacer esto, el cuprato de litio se sintetiza mediante una reacción de estado sólido, que el grupo ya ha refinado esta síntesis muy bien en estas publicaciones, pero en nuestro caso lo que hicimos fue incorporar durante la síntesis el fluoruro de cobre, donde X son estos valores, lo cual corresponde al 2.5, 5 y 10% de oxígeno sustituido por flúor. Ahora, esta síntesis se llevó a cabo de manera a 800 grados Celsius y mediante difracción de rayos X, lo que sabemos ya previamente reportado del cuprato de litio es que tiene una estructura ortorrómbica y pertenece a este grupo espacial. Y cuando se llevó a cabo la sustitución, la incorporación del flúor durante la síntesis, lo que terminamos viendo a primera instancia, fue que los picos de difracción del cuprato de litio comunes siguen presentes. No hay una segregación de fases, no hay presencia del fluoruro de cobre, que es la fuente del flúor en esta síntesis, con excepción de que hay un poco de óxido de cobre resultante de la síntesis. Pero haciendo un análisis más profundo de difracción de rayos X, haciendo un ajuste de patrón y análisis Rayleigh, lo que encontramos fue algo bastante interesante. En esta gráfica, en el eje X tenemos los parámetros de celda A, B y C del cuprato de litio, y en el eje Y tenemos las longitudes en Armstrongs de este material. Los puntos negros corresponden a la longitud del cuprato de litio sin modificar, y los de color corresponden a los materiales dopados con flúor. Y vemos una tendencia bastante interesante si nos enfocamos en el parámetro de celda A. En función de cuánto flúor incorporamos, ese parámetro de celda se contrae en esta dirección, en la dirección A, mientras que el parámetro B realmente no sufre un cambio en su longitud. Y en el parámetro C vemos la misma tendencia que en el parámetro A. Vemos una contracción que está en función de cuánto flúor se incorpora. Y esto es bastante alentador porque dado el radio iónico del flúor, eso sí podría ser alentador de que sí, efectivamente tenemos flúor dentro de la estructura en lugar del oxígeno. Y solo hay dos planos que difractan en ese intervalo de estudio que contienen el oxígeno. Es el plano 013 y el 200, lo cual nos lleva a suponer que si se está llevando a cabo la sustitución de este material, puede ser en al menos uno de estos planos. Ahora, ya que tenemos un indicio de qué es lo que está pasando en la estructura, volteamos a resonancia magnética nuclear
para estudiar los entornos químicos del litio, porque si el flúor está presente en la estructura, esto tendría que manifestarse en el entorno químico del litio. Ahora, el cuprato de litio tiene dos señales características. La primera está cercano a 331 ppm y este entorno químico del litio está mediado por interacciones del cobre, oxígeno y por el otro lado del oxígeno y el cobre, eh, y lo cual vemos en los materiales dopados hay un desplazamiento hacia campo bajo, lo cual sería un buen indicador de la presencia del flúor. Pero un poquito más interesante es si nos enfocamos en estas zonas cercanas a 0 partes por millón, eh, donde vemos el entorno químico del litio, pero en este caso, este litio, su entorno químico está mediado por únicamente oxígeno, sin la contribución del cobre. Y vemos una tendencia muy interesante otra vez. Dependiendo de la cantidad de flúor que agregamos al material, vemos la formación de un hombro hacia campo bajo en esta señal, lo cual, si recordamos en nuestros resultados de rayos X, la celda se contrae de una manera asimétrica, es decir, solo en dos ejes y no en el eje B. Entonces, esto podría ser nuevamente una buena indicación de que el flúor ya se está incorporando a la estructura y está afectando el entorno químico del litio. Y también cabe resaltar que durante la síntesis no usamos fluoruro de litio que podría causar esto. Usamos fluoruro de cobre. Pero necesitamos un poquito más de confirmación de qué es lo que estaba pasando en el entorno químico del litio. Entonces fue cuando se nos ocurrió usar una técnica de la resonancia magnética nuclear que se conoce como la polarización cruzada. Ahora, generalmente esta técnica es casi siempre usada para detectar núcleos de baja abundancia, es decir, si tienen una molécula orgánica y tienen un núcleo que quieren estudiar y es muy poco abundante, pueden polarizar, no sé, el hidrógeno, que es sumamente más abundante, y amplificar la señal, transfiriendo esa magnetización y amplificar la señal de ese núcleo poco abundante. Ahora, nosotros en este trabajo no teníamos ese problema, pero usamos esta técnica como una manera para estudiar nuestro sistema. Entonces, si vamos bajo la suposición de que algún sitio de oxígeno está sustituido por flúor, si polarizamos el flúor y luego transferimos esa polarización al litio, si el flúor está dentro de la estructura, tendríamos que ver una señal de litio, porque la polarización cruzada no funciona de un flúor que está en una fase segregada, solamente si está dentro de la estructura. Pero para comprobar si podíamos hacer el experimento, para empezar, lo que hicimos fue utilizar fluoruro de litio puro y probar ese concepto, polarizar el flúor, transferir esa magnetización al litio y ver una señal. Y encontramos una señal lo cual coincide con lo que estaba reportado en la literatura, pero lo más interesante es cuando lo hacemos en los materiales dopados con flúor. Si observamos una señal, solamente una señal, y es la señal que estaba cerca de 0 partes por millón, es decir, el entorno químico del litio que únicamente está mediado por el oxígeno, lo cual esto nos daba un gran indicio de que sí, efectivamente tenemos el flúor dentro de la estructura afectando el entorno químico del litio. Pero todo esto todavía no nos dice nada sobre su efecto en el desempeño electroquímico del material catódico. Eh, el material catódico, nuestro electrodo, lo que usamos fue una mezcla donde el material activo es el cuprato de litio sintetizado con carbón super P, que es un conductor electrónico, y PVDF, que sirve como un aglomerante. Lo que hicimos fue tener esta mezcla y formamos un tipo de pastilla a 5 toneladas y eso es nuestro electrodo de trabajo o nuestro cátodo en esta batería. Y todos los ensambles se llevaron dentro de una caja de guantes con un ambiente controlado y este es un esquema del arreglo de la celda. Entonces está el cátodo, el separador con el electrolito y el contraelectrodo que es litio metálico. Si recordamos la primera gráfica que les mostré del gran problema con este material, si trabajamos en una ventana antes de la participación del oxígeno, seguimos viendo esa baja ciclabilidad del cuprato de litio, en donde a este potencial se observa la oxidación de cobre 2 a cobre 3 y aquí está la reducción del cobre 3 al cobre 2. Pero después de un par de ciclos, esa reversibilidad se pierde y el material realmente no sirve como un material catódico para baterías de ion litio. Pero lo interesante es cuando vemos este mismo resultado, pero con los materiales dopados. Sí, todavía hay una pérdida de cuánta corriente obtenemos del sistema después de ciclar
pero seguimos viendo ese par redox que corresponde al par cobre 2, cobre 3, incluso hasta 10 ciclos, lo cual es impensable en el material sin dopar. Y más importantemente es el material con 5% de flúor. Podemos llevarlo hasta 16 ciclos y seguimos viendo el par redox de cobre 2, cobre 3, lo cual después de 5 ciclos en el material sin dopar no se podía ver. Pero como estamos trabajando con baterías y nuestro interés es ver cómo funciona como una batería, eh, les muestro un perfil de carga y descarga o el ciclado galvanostático de una batería con cuprato de litio. En caso de, si no están muy familiarizados con este tipo de gráfica, les comento que en el eje Y tenemos el potencial contra litio, que es nuestro contraelectrodo, y en el eje X la capacidad de la celda. Entonces, si seguimos mi cursor y vamos hacia la derecha, esta sería la curva de carga y este punto máximo corresponde al eje X, que es la capacidad de carga. En este caso, el material sin dopar alcanza una capacidad de carga de 200 mAh gramo. Y si seguimos mi cursor nuevamente de potenciales altos de donde terminó de cargar, aquí bajamos, ese sería el perfil de descarga y nos da menos de 120 mAh gramos. Ahora, esta es una eficiencia colómbica baja porque no recuperamos los 200 que metimos para almacenar. Y otra cosa es que después de un par de ciclos, esa capacidad se va degradando. Entonces, eso no es útil como un material de batería. No queremos que la batería cada vez nos dé menos para almacenar. Pero si comparamos el resultado con el material dopado con 5% de flúor, vemos varias características muy importantes. Primero, esta meseta durante la carga se extiende y permanece más que en el material sin dopar, lo cual corresponde a que estamos llevando a cabo de una manera mejor la oxidación del cobre 2 al cobre 3 y la capacidad de carga inicial es cercana a 240 mAh gramos. Y durante la descarga, la capacidad de descarga es de 160 mAh gramos. Sí, después de 5 ciclos, esa capacidad inicial se pierde, pero tiene un mejor comportamiento que el material sin dopar, lo cual es un buen indicio. Ahora, si solo graficamos la capacidad de carga, que sería este punto aquí, y la capacidad de descarga a lo largo de varios ciclos, podemos tener una gráfica de este estilo, en donde podemos ver cuánta capacidad metemos al sistema y sacamos por los diferentes materiales. Entonces, aunque todos los materiales tienen esa tendencia decayente, si lo comparamos con el material sin dopar, que son estas esferas grandes, el material de 5% o incluso el de 2.5% tienen una mejor estabilidad porque la capacidad que se recupera es más estable que en el material sin dopar, que después de 5 ciclos ya su capacidad cae por debajo de los 100 mAh gramos, lo cual nos dice que el dopaje con flúor sí es una técnica eficiente para poder modificar esos materiales. Pero tenemos que regresar a nuestra hipótesis original. Nuestra hipótesis original era, si sustituimos ciertos sitios de oxígeno por flúor, podemos mejorar su comportamiento electroquímico y eso ya vimos que su comportamiento electroquímico sí mejora, pero ahora la pregunta es, ¿podemos inhibir la evolución de oxígeno? Y para hacer eso necesitamos acoplar nuestro sistema electroquímico, que es nuestra celda, a un espectrómetro de masas y esto se llevó a cabo con una colaboración con el doctor Arturo Manso en el Instituto Politécnico Nacional. Y aunque este arreglo se vea relativamente sencillo, sí tomaron varias iteraciones de prototipos para llegar a esto. Entonces tenemos nuestra celda conectado al potenciostato y podemos hacer experimentos electroquímicos de manera normal y conectado a una válvula que nos lleva a la cámara de vacío y después al detector de masas y poder detectar los gases que se pueden estar formando. Ahora, si regresamos a nuestro voltamperograma del cuprato sin modificar original, pero ahora lo llevamos hasta 4.5 volts para asegurar que se esté llevando a cabo la participación del oxígeno y forzar la producción del oxígeno, nuestra pregunta es, ¿podemos detectar la corriente iónica del oxígeno cuando se produce? Y la respuesta es sí, después de mucho trabajo y una colaboración muy buena, podemos directamente correlacionar el potencial en donde se forma la evolución del oxígeno. Y si hacemos lo mismo con el material dopado con 5% de flúor, vemos dos cosas muy interesantes. La primera, efectivamente, no estamos viendo la evolución de oxígeno en el sistema, sin embargo, seguimos viendo la participación del oxígeno en los procesos redox. Esto quiere decir que uno ya nos está produciendo oxígeno molecular, sin embargo, sigue participando el oxígeno, lo cual podría explicar el por qué la capacidad sigue decayendo en el material, aunque no a la misma velocidad que en el material sin dopar. Ahora, por cuestiones de tiempo, no
no pude adentrar mucho a los detalles finos y que hicimos, pero el resumen es el siguiente. El material dopado tiene una ciclabilidad mejorada. Eso lo pudimos ver donde tiene una mejor retención de carga, en donde la pérdida de capacidad a lo largo de muchos ciclos no es tan grave y vemos una mejor capacidad inicial de carga y descarga y pudimos inhibir la evolución del oxígeno, como podemos ver aquí en la corriente iónica. Sin embargo, también hicimos unos estudios in situ de rayos X en donde cargábamos y descargábamos la batería mientras veíamos el difractograma del material catódico y eso nos ayudó a determinar que la estabilidad de la fase no mejora de una manera importante, lo cual nos dice que todavía hay mucho por hacer para poder mejorar este material. Sin embargo, en términos de capacidad para hacer la investigación en el grupo, ah, ya se tiene la capacidad de usar la polarización cruzada para estudiar esos tipos de dopajes y para poder decir con certeza si se llevó a cabo una sustitución en algún sitio. Y también, más importante, podemos acoplar los sistemas electroquímicos al espectrómetro de masas para llevar a cabo esos tipos de estudios para la evolución de diferentes gases, no solo para ese sistema. Y hay muchos detalles que no pude tocar aquí, pero los invito a leer el artículo que publicamos en ACS Applied Energy Materials, en donde están todos los detalles de este trabajo. Antes de terminar, quiero reconocer y agradecer mucho a mis asesores, el doctor Ignacio González Martínez, al doctor Guadalupe Ramos Sánchez, por todo el conocimiento que compartieron conmigo y la paciencia que me tuvieron a lo largo de este trabajo. También quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Oliver Tolentino de la UAM Iztapalapa, que contribuyó con muchas ideas y mucho tiempo, al doctor Federico González de la UAM, que también ayudó muchísimo en el análisis de difracción de rayos X y acoplar también la celda de rayos X in situ, al doctor Arturo Manso Robledo del IPN, que nos ayudó con el espectrómetro de masas y acoplar el sistema ahí, y al maestro Marco Vera, que nos ayudó con los experimentos de resonancia magnética nuclear. Y sin más, estaría contento de responder preguntas si tienen. Gracias. Pues muchas gracias, Carlos, muchas felicidades. Es un trabajo precioso, es un trabajo que la Sociedad Química de México se enorgullece de haber premiado eh, y demostrando una vez más el talento de nuestros jóvenes. Te voy a hacer algunas de las preguntas que te hacen. La Claro. primera, eh, perdón, no te dejé contestar. Me, No, sí, disculpe, por supuesto. Dice, ¿cambió el volumen de la celda unitaria? ¿Hubo diferencias entre las diferentes temperaturas? Esta es de la primera parte que explicaste. Ok, sí hubo un cambio en el volumen de la celda. Como hubo una contracción en el parámetro A y en el parámetro C, sí observamos un cambio en el volumen de la celda. Y en términos de temperatura, yo ya no tuve gran parte en la optimización de la síntesis porque otros miembros del grupo ya habían trabajado sobre eso y estaban en las referencias eh, durante la síntesis del material. Pero sí, la temperatura influye en cómo se forma la fase cristalina. Ok, muchas gracias. Luego preguntan, ¿hicieron resonancia magnética nuclear del flúor? Sí, exacto. Esa es otra cosa que ya no pudimos mencionar en la presentación, pero sí también hicimos resonancia magnética nuclear de flúor. Em, para nosotros, primero, eso fue el primer paso en resonancia para determinar si teníamos flúor en la muestra o si lo perdimos durante la síntesis. Y esa resonancia magnética nuclear de flúor nos sirvió realmente para identificar si teníamos o no el flúor en la estructura, pero no podíamos hacer gran deducción de eso porque al tener el cobre en la estructura del cuprato, eh, esa interacción del cobre paramagnético y el flúor no nos dejaba hacer un análisis completo del flúor. Por eso optamos para hacer la polarización cruzada que nos daría directamente si teníamos el flúor en el entorno químico del litio. Claro. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de sustitución por flúor consiguen? Ok, lo que hicimos una sustitución de flúor nominal de 2.5% molar, 5 y 10%, pero lo que notamos en los
al menos en el desempeño electroquímico, es que más allá de 5%, cuando llegamos al 10%, las mejoras electroquímicas ya no eran tan importantes. Es más, estábamos como que regresando hacia al material sin dopar. Entonces, nominalmente llegamos al 5%, fue donde alcanzamos el mejor desempeño electroquímico. Y bueno, esta es mía. ¿Y por qué consideras que al seguir aumentando, entonces bueno, siempre hay un parámetro óptimo, pero ¿por qué crees que al seguir aumentando la cantidad de flúor ya no se mostraba mejora, sino al contrario? Claro, lo que hicimos primero, comparar el desempeño electroquímico. O sea, cuando hicimos el análisis de rayos X y vimos la contracción, seguíamos viendo esa contracción de la red. Pero una de las cosas que estos materiales catódicos requieren es que uno se pueda facilitar el transporte del ion litio en el material catódico. Entonces, una de nuestras suposiciones es de que entre más contraíamos la celda, más limitábamos esa difusión de los iones de litio. Y eso lo veíamos, creo que directamente en los resultados electroquímicos. Veíamos menor capacidad a 10% de flúor que en 5%. Entonces, más allá de eso, ya no era bueno tener tanto flúor en la estructura. Por eso, en tanto 2.5%, 5 y 10, el mejor era el punto medio de 5%. Ok, muchas gracias. Bueno, pues lo demás son felicitaciones, interesante proyecto, excelente presentación, muchas felicidades por la realización de este trabajo, muy interesante. Como lo dije, es un orgullo para la Sociedad Química de México contar con miembros jóvenes tan talentosos que siguen desarrollándose ahora en tu doctorado. Y pues muchas felicidades por tu premio, por tu trabajo y sobre todo por tu excelente manera de presentar muy didáctica para todos. Muchas No sé si gracias. quieras comentar alguna otra cosa que se te haya quedado en el tintero que quisieras eh, Ah, por supuesto, creo que solo una. Primero, muchas gracias por reconocer el trabajo y eh, si tienen más dudas, por favor revisen el artículo. Ahí entramos a más detalle. Los experimentos, por ejemplo, de resonancia de flúor, algo que no pude mencionar aquí. También unos experimentos in situ de rayos X, en donde vemos cómo se comporta la estructura a lo largo de los experimentos. Y ahí están los nombres de los otros contribuyentes muy importantes de este trabajo. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Y bueno, ahora vamos a presentar el reconocimiento que se te otorga, premio a la mejor tesis de maestría en ciencias químicas, Rafael Illescas Frisby, edición 2021, maestro en ciencias, Carlos Juárez Yescas, por su participación como ponente de la conferencia El dopaje aniónico del cuprato de litio y su efecto en el desempeño como material catódico de intercalación en baterías de ion litio. En el Congreso Internacional de la Sociedad Química de México 2021, al ritmo de nuevos tiempos. Felicidades. Muchas gracias.